La presentación que les voy a hacer hoy es una presentación de 9 años de trabajo sobre desplazamiento forzoso y concentración de la tierra en Colombia. Voy a hacer un recuento de una cantidad de trabajos que hemos venido haciendo en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, por lo tanto no voy a profundizar en ninguno de los temas. ¿Cuál es la estructura de la presentación? Lo primero que quiero abordar en esta presentación es la relación que ha existido durante muchísimos años, casi desde la independencia de Colombia, de España, entre la tenencia de la tierra y el conflicto armado. Esto es una relación de vieja data que infortunadamente no hemos sido capaces de romper y todavía existe. Quiero describirla un poco para los años de la violencia y decir qué ha pasado en Colombia durante el último conflicto armado, donde se ha presentado un despojo y un abandono de tierras sustancial. Lo segundo que quiero hacer es, si se ha presentado este proceso de despojo de tierras, presumiblemente debemos esperar una concentración aún mayor de la tierra en Colombia, pensando que las tierras han pasado de manos de pequeños campesinos a grupos armados y testaferros de los grupos armados y del narcotráfico. Entonces les voy a presentar un trabajo que estamos haciendo con Juan Carlos Muñoz, que está aquí sentado, en donde analizamos la concentración de la propiedad de la tierra desde el 2000 al 2009 con base en datos de catastro. Lo tercero que quiero discutir es cuáles han sido las consecuencias de este despojo de tierras para Colombia. Lo voy a mirar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista agregado, qué ha significado para el país en términos productivos que Colombia o que colombianos hayan perdido esa cantidad de tierras que se han abandonado. Y lo segundo que quiero discutir, que a mi juicio, ¿qué dice? Que a mi juicio es un tema muy importante, es qué ha significado para la población desplazada la pérdida de sustancial que ha tenido de activos. Yo soy economista, entonces voy a mostrarle muchísimas estadísticas, llenarlos de gráficas y voy a hacer un análisis desde el punto de vista económico. Lo primero, en Colombia se ha hecho muchísimos estudios sobre cuál ha sido la relación entre el conflicto armado y la disputa de tierras. Estos han sido realizados por historiadores, por sociólogos, por antropólogos, y lo que se ha encontrado es que en los años 30 del siglo anterior, esta relación entre disputas de tierras y conflicto armado realmente se intensificó. Antes de los años 30, las disputas de tierras se canalizaban a través de las entidades estatales, y a partir de los años 30, esta capacidad de canalizar las disputas de tierras en las instituciones se rompió de alguna manera. Esto intensificó la relación entre disputas de tierras y conflicto armado. ¿Qué pasó durante la violencia en los años 40 y 50? Persistieron esas disputas tradicionales entre grandes terratenientes, colonos e indígenas, pero empezó un proceso que aún vemos hoy, no sé qué tan lineal ha sido, de expulsión de pequeños campesinos y despojo de tierras. Eso que estamos viviendo en el momento no es nuevo, eso se presentó en la violencia de una manera bastante intensa. ¿Qué encontraron los antropólogos y los historiadores? Esto lo encontró Oquist, que los conflictos de tierra eran por lo general comunes en sitios donde había una carencia de la autenticidad de los títulos, es decir, donde se carecía de una propiedad formal de la tierra, en áreas donde había una colonización intensiva, donde también presumiblemente había carencia de títulos formales, y en zonas indígenas. Paul Oquist en 1978 intenta hacer una primera estimación de cuántas tierras se perdieron como consecuencia de este despojo durante los años de la violencia, y él calcula que fueron 393.468 parcelas. Infortunadamente no lo calcula en términos de hectáreas, sino en número de predios. ¿Qué está pasando en la actualidad? Como les dije, infortunadamente este vínculo entre la tierra, la tenencia de la tierra y el conflicto armado, no lo hemos podido romper. Y en la actualidad se sigue dando un proceso elevado de despojo de tierras. ¿Por qué? ¿Y por qué se da este proceso de despojo de tierras? Porque el territorio es muy importante en los procesos de conflicto armado. Primero, para los grupos armados es muy importante desocupar el territorio de las personas que no son afectas a su causa, porque entonces es más fácil controlar la población civil. Entonces se desocupa el territorio de posibles contrincantes o de posibles personas que vayan a
generar procesos de resistencia civil contra los grupos armados. Segundo, para los grupos armados es muy importante tener una expansión del control territorial. Entre más control tengan sobre el territorio, pues más efectiva y más exitosa está siendo su lucha. Y por último, la tierra siempre ha sido en Colombia, en todos los procesos, en la Guerra de la Independencia también se dio eso, un botín de guerra. Se paga a las personas, a los combatientes de los grupos armados con tierra. Los comandantes de los grupos armados concentran tierras. Y entonces las tierras son un botín de guerra y una manera además para financiar el conflicto y el proceder de los grupos armados. Entonces se ha dado un proceso de ocupación de territorios en Colombia donde hay recursos naturales muy valiosos. Todo esto se ha visto, se ha complicado muchísimo con la llegada de los narcotraficantes, porque para los narcotraficantes la tierra también es importante, porque les permite lavar activos y además pues se está usando tierra para producir cultivos ilícitos. ¿Qué hicimos nosotros en la facultad? Todas estas hipótesis que han provenido como les digo, de la historia, de la antropología y de la sociología, nosotros quisimos ver si efectivamente las estadísticas nos mostraban que había una relación entre conflicto armado y tenencia y disputa de tierras. No les voy a traer las regresiones ni les voy a mostrar las estadísticas, pero les quiero contar cuáles han sido los resultados que nosotros hemos encontrado, que son unos resultados muy sólidos. Es decir, cualquier ejercicio estadístico que hagamos, los cambios que le hagamos, surgen estas mismas conclusiones. Lo primero que hemos encontrado nosotros es que el desplazamiento y el ataque de los grupos armados es mucho más frecuente en municipios donde hay una propiedad informal de la tierra y donde la tierra está muy concentrada. Además, hicimos unas encuestas para población desplazada, contrastamos población que se había desplazado con población que provenía de exactamente los mismos municipios, pero que se habían quedado en el municipio, pese a que había una intensificación fuerte de la violencia. ¿Qué encontramos en esos estudios cuando comparamos las características de estos hogares que se fueron y los hogares que se quedaron? Que definitivamente los grupos armados atacan a las personas que tienen tierras. O sea, los propietarios de tierras fueron los hogares que fueron atacados con muchísima más frecuencia y con mayor probabilidad después de controlar por una cantidad de características de esos hogares. Y las personas con tenencia de tierras se desplazan con muchísima más frecuencia que las personas que no tenían tierras, presumiblemente por el proceso, por el ataque del que han sido víctimas. Estas no me quiero detener mucho porque ya Fernando presentó algunas de estas cifras. Este es un estudio que nosotros hicimos en el 2004 en la universidad, también con una encuesta representativa para la población desplazada. Y lo que quiero resaltar de este cuadro es que todo ese proceso de ocupación territorial y de despojo de tierras se ha facilitado en una buena medida por la precariedad de la estructura legal de la propiedad en Colombia.